Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Sánchez y, estaremos continuando nuestro tema sobre las diferentes posturas sobre la homosexualidad y el cristianismo en la iglesia. Tenemos contenido interesante, anécdotas controversial y la revelación de lo que Abraham piensa de lo que vamos a hablar. Y yo estaba esperando esto porque estoy intrigado. Así que aquí vamos. Yo no sé qué significa eso. Bueno, déjame yo hacer... Te iba a decir, okay, te iba a decir. El episodio pasado se llamaba Ser homosexual es pecado. Ajá. Este se va a llamar Ser homosexual no es pecado. Pues entonces déjame decirte ¿Por esto. qué? Porque estamos hablando de diferentes posturas teológicas respecto a este tema. Y dijimos que la vez pasada estábamos hablando de la postura del lado X, que por cierto, leí que se llama X porque ex gay. Viene de ahí, de que son la gente que creen que tú dejas de ser. Ok. Como que a medida de la santificación que tiene. Pero el que vamos ahora es el lado A, que no sé si es de affirming. Me imagino que sí. Probablemente. Que affirming significa que lo Afirma, apoya, pero es está que de apoya. acuerdo, lo Exacto. afirma. Exacto. Eso Ok, es que continúa. está de acuerdo y lo apoya. Eso Está a sería, favor. sí. En YouTube se encendió la sección de comentarios de ese episodio. Y había gente que estaban discutiendo y diciendo los cristianos son unos retrógrados, no sé qué, el odio, Oh, bla, no. bla, bla. Y habían En el título que tú pusiste. Claro. Fue. Pero entonces el título, habían cristianos que estaban súper... Déjame hacerte disclaimer. Si ustedes no están escuchando y ustedes están en YouTube, hubo una gente que escribió, dije que qué mal que me borraron mi comentario. Pensaba que... Como que se ofendió y que porque le borramos el comentario. Yo le respondí, aquí no borramos comentarios, ¿ok? Aquí somos pro libertad de expresión, Discusión, claro. pro discusión. Si ustedes quieren decir lo que se les pegue su gana, en los comentarios lo pueden decir. Obviamente, preferimos que haya respeto, que haya amor, que haya dominio propio, que haya mucho respeto, ¿verdad? Pero, paciencia. exacto, pero aquí nadie borra comentarios, ni creo que lo haremos jamás. Aunque ustedes no insulten a nosotros, insulten a otra persona, no se borran comentarios. Ahora YouTube puede que lo borre también. Quizá YouTube borró, eso es verdad, yo no lo pensé. Yo le escribí y le dije que quizás fue la plataforma que tuvo un error, pero no pensé que quizá YouTube lo ha borrado. Pero a mí me ha pasado escribiendo comentarios que después de que lo mando no aparecen. Y he tenido que volverlo a escribir. Así que solamente esa pequeña aclaración de que aquí todo el mundo en nuestra plataforma, todos somos libres de hablar porque es el punto de nuestro podcast, que la gente hable. Nunca vamos a censurar a nadie por nada que diga. No importa. Me pregunto si la gente que estaba criticando escuchó el episodio No o creo. solo vio el título. No creo, porque yo veo la analítica y dice que el promedio del watch time son como 5 minutos, como siempre, porque los podcasts, Ya, claro. La mayoría de la gente no lo escucha entero. En YouTube, sobre todo. Pero había gente diciendo, wow, qué triste que la religión, no sé cuánto, bla, bla, bla. Si hubieran escuchado, quizás no hubieran pensado así. Pero ahora vamos a hacer la religión que todo el mundo ama, libertad. No. Los conservadores van a ser al revés. Pero nada, ojalá que sigan los comentarios, ojalá que siga habiendo discusión en YouTube y solo recordarles que pueden escribir lo que quieran y siempre va a ser aceptado, pero queremos invitarlos, claro está, obviamente, a escribir con respeto y con cuidar la dignidad de todo Hay el algo mundo. importante que para mí siempre como una buena forma de pensarlo es que tú, cuando estás escribiendo en internet, como que se te olvida que a quien tú le estás escribiendo o respondiendo es un ser humano. Y que como tú que eres tú hay mismo. veces que uno escribe cosas que uno no diría en persona a alguien que te diga eso. Entonces, si uno como que trata de filtrar a través de ese proceso, o sea, como que ese pensamiento de, este es un ser humano que yo no conozco su historia, no conozco nada sobre él, está diciendo esto, y bajarle un poco a la intensidad.
y pensar bien la forma en la que uno dice las cosas. Exacto. Sí, también yo pienso que como que la gente se olvida que son ellos mismos. O sea, como que es otra persona que está escribiendo el comentario, es un avatar, no eres tú. Y tú Ujú. hablas como diferente, hay Sí. como que hay menos sentido de responsabilidad sobre lo que uno dice. Y no debe ser Ujú. así, realmente somos responsables de nuestras palabras en cualquier foro o formato. Pero bueno, última vez, lado X, si se enfoca en ser ex gay, realmente lo que hablamos era un poquito más amplio Sí, fue más y es general más en verdad. condenatorio hacia la homosexualidad como deseo, como inclinación. Pero tiene sentido. Si tú crees que la inclinación homosexual es pecado, entonces tú vas a desear y procurar ser ex gay, dejar de ser gay. Ahora vamos a hablar del lado A, affirming. Abraham, por favor, explícanos. Yo, ¿Qué lo es primero que esto? voy a decir es que si recuerdan cuando hablamos de, o bueno, tú Mario, porque tú eres el único que escucha todo el episodio porque lo hacemos en vivo. Cuando hablamos del tema de las mujeres enseñando Ujú. eh, y siendo pastora, etcétera, destacamos dos vertientes de iglesias que tienen mujeres de pastora. Y dijimos, hay un lado que simplemente dice, basado en lo que nosotros sabemos como mundo, vamos a decir, como sociedad del siglo XXI, la humanidad avanzada y qué sé yo qué, derechos humanos, lo que sea, feminismo y qué sé yo qué. La mujer es igual al hombre, entonces no importa lo que diga la Biblia, la mujer puede hacer lo que sea que el hombre haga. Eso es una forma, es un approach. Ujú. Y hay algunos que, en base a estudios de la Biblia, entienden que la Biblia permite que las mujeres puedan hacer eso, ejercer esos roles, ya que es como a través de una hermenéutica, vamos a decir así, llegan a la conclusión de que no hay problema con que las mujeres ejerzan esos roles, o al contrario, que son Deberían. necesarios Ujú. y que deberían y que Dios es parte del plan de Dios. Entonces, eso es importante decirlo, porque cuando hablamos de iglesia affirming, tú tienes también lo mismo. O sea, tú tienes iglesias que, aunque tú estés en desacuerdo o no, su base teológica para ser affirming es basado en cómo ellos interpretan la Biblia y lo que entienden que Dios quiere que la iglesia del siglo XXI haga. Eso es un lado. Pero hay otras iglesias que su enfoque es como completamente liberal y humanitario y como de construcción completa, como que de la misma Biblia, como que no se toma nada como autoridad. No sé si tú sabes de lo que yo estoy hablando. Sí, 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 claro. Es como que hay iglesias que tienen un libertinaje tal, como que la Biblia ni siquiera se lee. Yo no sé, yo he visto videos de sacerdotes Eso, o de predicación en iglesias del mainline, lo que llaman mainline en Estados ajá. Unidos, que hay de los dos tipos. Hay iglesias del mainline que en base a principios bíblicos, etcétera, teología, bla, bla. Pero hay iglesias que eso parece una locura, Sí, porque que no parece iglesia. es una religiosidad más moderna, como espiritualidad, pero dentro de la Exacto. sombrilla del cristianismo, que es una porquería, básicamente. Pero es como que no creen en nada, ni Exacto. nada, es como que todo es relativo, nada es absoluto. Entonces, al final se enfocan más en como ayuda a la comunidad, en obras de caridad y de como que la gente se sienta bien y el amor y no sé qué, pero no hay mucha Biblia, no hay mucha teología detrás de esa línea. Entonces yo quería como aclarar esa Entonces, diferencia primero. básicamente, en el lado A de affirming o que lo aprueba, ¿verdad? Ujú. Podemos encontrar dos clases de cristianos. Los que no le importa la Biblia, básicamente, y solamente Exacto. le importa ser lo que quieren ser, y los que sí les importa la Biblia y entienden que están siguiendo la palabra del Señor y que la Biblia realmente no condena la homosexualidad, ni su práctica, ni nada por el estilo. En un sentido. Bueno, sí, sí, sí. O Porque, sea, porque que también cuando la gente, La Biblia aprueba el ser homosexual de una manera y ellos la están siguiendo. exacto, Así exacto. está mejor dicho.
exacto. Porque, y eso puede pasar en toda la postura, yo diría. O sea, aún Claro. en el lado X, tú tienes personas que no buscan versículos ni teología ni nada, simplemente para ellos, personas tradicionales, ser Ujú. gay es raro y algo que no debe ser, entonces no, y ya. Sí, O sea, claro, como que no hay que buscar argumento bíblico, eso no va y ya. obviamente. O sea, que todo es un espectro, en un sentido, de, Sí, sí, sí. tú tienes gente bien enfocada en las escrituras y gente como que no le importa. Y también está el espectro, o sea, se puede hacer un espectro sobre el amor. Hay gente dentro de todos los lados que lo que sea que crean lo hacen con amor y tú puedes, aunque estás en desacuerdo con ellos, puedes sentir que hay respeto y hay un carácter cristiano. Y hay otros que sin importar si son X, Y, Z, A, lo que sea, son personas que son, eh, o sea, tratan mal a las personas, no demuestran Ujú, amor al prójimo, se creen superiores, son orgullosos. Eso está en todos lados. ujú, Hay gente del lado X que por ser X y por entender que la práctica homosexual y el deseo homosexual son pecados, ellos son más cristianos que los demás. Eso está mal. ujú. Pero también hay gente A que creen que saber o creer que aceptar y aprobar la práctica y el deseo homosexual está bien, lo hacen mejores cristianos y se creen la gran cosa por eso. Todo eso está mal, todo está mal. Nadie está bien. Exacto. En conclusión del episodio, mírenme, nadie está bien, todo el mundo está equivocado, porque nadie lo hace bien todo. Pero bueno, vamos a... La idea es querer hacerlo bien y Exacto. basado en lo que la palabra dice Pues entonces vamos a hablar ahora y en sobre amor, el lado A, porque pero el lado A que podemos respetar. O sea, exacto, el lado A que de son gente cristianos, la gente que están ahí. que, vamos a hablar si son cristianos o no, espérate. Que tú Ah, quieres ok. de una vez ya venir a tirar cosas. Este tipo, señores, Abraham no es fácil. Eh, vamos a hablar del lado A de gente que viven una vida cristiana decente, primero, eso es lo que Abraham quiere decir, en palabras más rebuscadas. Dos, su No, o sea, como postura. que valoran las escrituras y la Exacto. Biblia, Valoran las son seguidores escrituras, de Jesús, creen que etcétera. Cristo es Dios y que el pecado está mal y que hay que arrepentirse Exacto, del pecado y creen que la Biblia es la autoridad suprema de la vida, que es inspirada por Dios e infalible. De esa exacto. clase de cristianos, quizá ustedes creen que no hay Imposible. cristianos que crean que la homosexualidad no es pecado y crean que la Biblia es suficiente e inerrante. Pero la verdad es que sí hay. Así como hay cristianos que creen que la Biblia es inerrante y son calvinistas, y hay cristianos que creen que la Biblia es inerrante y son arminianos, así como hay pentecostales y bautistas, así como hay Premilenial, católicos, amilenial. ortodoxos, amilenial, premilenial, todos los debates de la iglesia existen dentro de corazones de personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios completamente, inspirada por Él, verbalmente, completamente, y que hay que seguirla. Vamos a hablar de esos cristianos. ¿Cómo ellos llegan ahí? Cómo ellos llegan a entender que la homosexualidad de alguna forma u otra es aprobada. Abraham, por favor, explícanos. Yo no, yo no me preparé de que así, que tengo una defensa de la postura Tú te fuñiste, yo eh, estoy con esperando. versículo bíblico y no sé cuánto. Lo que sí, yo recuerdo, yo te lo mandé, pero eso fue hace muchísimo, yo ni me acuerdo. Como que nada más hay 3 o 4 versículos que hablan de homosexualidad, como específicamente Sí. de lo que pudiéramos llamarle homosexualidad. Porque hay una palabra que se traducía como sodomita, algo así. Pero eso no es Ujú. una palabra ni en hebreo ni en griego. Y como que la ponían en muchos versículos que ni siquiera... Ah, ya me acuerdo. Eh, Hay una palabra, no me acuerdo cuál es, que creo que en hebreo, en el Antiguo Testamento, la traducían como sodomitas. Y, obviamente, eso es en la King James, en la Reina Valera, que son las traducciones más viejas. Si uno busca esos versículos en las traducciones modernas, dice prostitutos. Ujú. Sobre todo dice como, ¿cómo es en español? En inglés dice de que shrine prostitute. ¿Has Sí. oído eso? Sí, Que son como, o sea, en la adoración a otros dioses, habían personas que eran prostitutos, eh, y no prostituto como uno lo entiende hoy, en un sentido. eran sacerdotes, eran, Exacto, era como que ven, déjame ayudarte. las relaciones sexuales con esas personas
en un sentido rendían Eran una ofrenda. culto o Ajá. una ofrenda a esos dioses para tú obtener algo a tu favor que tú quisieras. Exacto. Generalmente cosas de fertilidad, cosas así. Dale. El mejor ejemplo es Afrodita, la diosa griega del Exacto. amor y del sexo y de la fertilidad. Su culto incluía tener sexo con sacerdotisas que estaban ahí, así como hay pastores que van a predicar, hay gente que están ahí para tener sexo contigo. Y esos Exacto. se hacían orgías y fiestas sexuales grandísimas, sumamente corruptas y promiscuas, y es una palabra específica, que eso es lo que tú estás diciendo. Ujú. Esa palabra se refería Sí, a eso. Y también habían, habían veces que eran niños, que eso es otra cosa. Es otra sí, cosa que eso se yo lo voy a hablar, eso argumenta. yo lo voy a hablar, Ah, ok, espérate. ok, está bien, está bien. Pero Ok. básicamente es como esa... Yo diciendo lo de los versículos, porque cuando uno piensa Ujú, como que, la Biblia entera dice que obviamente eso no vaya, pero es como que un versículo en Levítico y dos versículos en el Nuevo Testamento. ujú. No diciendo que no haya base bíblica, sino diciendo que eh, no hay que darle mucha mente. Realmente, a lo largo de la historia, eso nunca ha sido algo eh, que es la mayoría, nunca ha sido algo de lo común, nunca ha sido algo como, ¿cómo se dice? Extraño. Como aceptado, no, aceptado por la mayoría o visto como algo normal. Ah, ya, ya. O sea, en estos tiempos, y eso lo sabe todo el mundo, que ahora que hay movimiento a favor del LGBT y no sé qué, que han tratado como de normalizarlo más. Pero antes, eso es algo como que no hay que gastar mucho versículo en la Biblia, tú dirías, como que para tú decir, obviamente, Dios está en contra de eso. Ujú, ¿Te entiendes? sí. Entonces, Antes está de, ese. déjame Ajá. ayudarnos a los dos. Señores, nosotros no somos lado A, No. pero vamos a hablar del lado A. ¿Ok? Como si fuéramos del lado A. O por lo menos lo vamos a explicar. ¿Ok? O Así que no, intentándolo. no vamos a perder nuestro tiempo haciendo salvedades de que eso está mal o no estamos de acuerdo. Simplemente lo vamos a decir ya, porque ya hemos durado, Sí, sí, no hablar en base a hemos, los argumentos. exacto, porque ya nos hemos detenido como 3 veces, tú y yo, los dos, como que queriendo no escandalizar a las Da personas. como disclaimers. Sí, Ajá, este sí. episodio es sobre esto, así que vamos simplemente a hablarlo No sin más pelo en la disclaimers. lengua y sin miedo. Así que ya, dale, Abraham. Que Ok. si los comentarios explotan, Entonces, que exploten. en el Antiguo Testamento, un solo versículo. Tú puedes tomar la historia de Sodoma y Gomorra y una historia de jueces también, donde ocurren cosas con hombres. Pero en la de jueces también. Sí, Sí, era el tipo que ellos querían. ujú, ellos Que querían al tipo, sacaron a la concubina, sí. exacto. Sí. Y en Sodoma, que querían a los varones que vinieron, y él le quiere dar a las hijas y no lo quieren, y entonces ahí los ángeles acaban con la ciudad. Lo dejan ciego primero. Exacto. Pero que ni siquiera, obviamente, es algo que se describe ahí, pero no se dice que esa fue la causa por la cual se destruyó Sodoma. Exacto, solamente se Pero es dice una que de las, su pecado era era demasiado algo que grande. pasaba, exacto. Exacto. Entonces, está ese versículo de Levítico. Ustedes saben, Levítico tiene 1 millón de reglas aplicables e imposibles de aplicar en nuestro contexto. Entre ellas están algunas reglas que regulan la sexualidad. Hay una lista grandísima de como parientes con lo cual está prohibido para el pueblo de Israel tener relaciones sexuales. Dice, no puede ser con tu mamá, ni con tu hermana, ni con tu prima, ni con tu tía, qué sé yo. O sea, como que da una lista de parentescos que no se puede. Después dice, con varones, digo, con animales tampoco. Y hay una que dice, varón con varón, no. No dice mujer con mujer. Creo que no. No, creo en Levítico no. El caso es que está dentro de todas esas leyes relacionadas a las prácticas sexuales del pueblo de Israel, quedaba prohibida que un varón se acostara con otro varón como si fuera una mujer. Dígase, Exacto. relaciones sexuales de un varón con otro varón. Ok. Más nada se dice en el Antiguo Testamento en cuanto a leyes y prohibiciones explícitas sobre eso. Entonces, vamos al Nuevo Testamento y hay una palabra que Pablo se inventó. Yo debía haber hecho mi tarea, pero ya no me acuerdo. Pero, si mal no recuerdo,
era bueno, no me acuerdo. El asunto es que es una palabra griega que solo aparece 2 veces en la Biblia y no aparece en ningún otro como literatura griega, porque parece que es una palabra que el mismo Pablo se inventó y básicamente él combinó la palabra hombre con cama. Y entonces las Biblias modernas lo traducen como homosexualidad directamente. Las más viejas, creo que la Reina Valera pone el que se acuesta con varón, Exacto. ¿verdad? Ujú. Ok. Está eso, que sale 2 veces, creo que en Corintio y en Timoteo. Está también en Romanos 1, cuando está hablando como del pecado y de cómo Dios entregó al ser humano a sus pasiones y hicieron actos vergonzosos como hombre con hombre y mujeres con mujeres. Eso está Ujú. ahí. Y hay otra palabra que traducen como afeminados. ¿Tú la has visto? Ajá, sí, sí, que esa era de los niños. Esa, exacto. Que realmente la palabra que se traduce como afeminado dice como soft. ¿Cómo se diría eso? Suave. Como suave, sí. So- Como exacto. blandito. Blandito, exacto. O sea, ese sería el dominicano. De que los blanditos no entrarán al reino. Tú dirás como ¿de qué está hablando él ahí? Pero por contexto, hay una práctica que es la que Mario estaba describiendo. Bueno, dale tú, porque yo no hablé tanto. Ok, bueno, básicamente tenía que ver con y corrígeme si estoy equivocado, porque tampoco me acuerdo tanto, pero Ujú, tenía que ver como con el sistema social de la época. Y tú podías tomar a un joven y acostarte con él, o sea, un menor, un niño, o un adolescente. Eso se veía de forma diferente en diferentes contextos, pero por ejemplo, ujú, voy a hablar de los espartanos, que me acuerdo bien de ese ejemplo, porque lo di en una clase hace poco. Cuando tú eras un niño espartano, a los 13 años o a los 7 años te llevaban ya a entrenamiento militar y uno de los líderes militares podía como tenerte como su ayo, sirviente, pero aprendiz también. Y entre esa como relación se daba la violación o no era tanto violación a veces, sino que ya era parte de la cultura. Eh, entonces, como que por lo menos para los espartanos tenía que ver con masculinidad eso, porque si tú puedes tener sexo con una mujer, tú eres un hombre, pero si tú puedes tener sexo con un hombre, tú eres más hombre. Eso es una de las cosas que para nosotros es rarísimo. Sí, Bueno, eso se da en prisión, sí. Bueno, pero que no hay en la mujeres, cárcel es no más hay mujeres. por necesidad. Bueno, pero es lo que digo. Ellos no se consideran homosexuales, No, pero, pero pero al que cogen y agarran, ese sería el blandito. sí, exacto. Y literalmente es que lo violan, porque él no puede, Ujú, los otros son más fuertes. exacto. Entonces, no es el mismo contexto, pero es algo similar en el sentido de que el, el violador no se considera homosexual. Ujú. Al contrario, es tan hombre, Que o sea, puede sobreponerse y y dominar a viola un a otro hombre. hombre. Puede dominar a un Exacto. hombre. Ahora, ¿pero por qué es un pecado? Porque era una práctica que no solamente era violación. O sea, dentro de esos cultos paganos, habían niños que servían ese rol y ese era su trabajo. Ujú, Y como en los espartanos, se, o sea, hoy lo veríamos como abuso infantil y como violación claro. porque tenemos una noción diferente de lo que es la dignidad humana y la capacidad de tomar decisiones de las personas. Ujú, Pero eh, realmente no se veía así en ese momento. Y es yo algo estaba, normal. ¿sabes? Que yo estaba viendo, bueno, yo no estaba viendo, sino que yo estaba escuchando. La muchacha que limpia aquí, nos ayuda con la limpieza, Alejandra, Ujú, eh, en la vacaciones, ¿verdad? Yo estoy aquí trabajando en la computadora y ella viene 2 veces a la semana, entonces a veces que yo estoy aquí en lo que ella está limpiando. Y cuando friega, ella ujú, pone cosas para escuchar, qué sé yo, videitos. Normal. Pues entonces, el otro día yo estaba trabajando, o sea, se dejé de trabajar para comer, me serví la comida y, y entonces estoy ahí
y empiezo a escuchar una historia de que una chamaquita que estaba con su papá, pero que entonces la descubrió la mamá, y entonces ya tú sabes, se metió en un lío legal, todo el asunto, que no, que sé yo cuánto, o fue la hermana, quizás fue la hermana mayor. La hermana mayor lo descubrió, que ella tenía una relación con el papá, porque lo descubrió fue por mensaje, porque se estaban Mi sexting, madre. ¿verdad? Y que al principio todo era, ¿sabes? Acabando al papá, que cómo tú te atreves, que sé yo cuánto, bla, bla. La llevaron al psicólogo a la niña, lo metieron preso, no sé qué. Pero, o sea, prisión preventiva. Pero mientras iban investigando el crimen y el caso, se dieron cuenta de que no lo podían acusar de violador. Porque la niña, menor de edad, deseaba esa relación. Ella entendía lo que estaba pasando. Quizá al principio ella no lo entendía. Yo no me acuerdo a qué edad empezó el asunto. Pero en ese momento, en el presente, ella realmente estaba enamorada de su papá o era su padrastro. Eso peor. Seguro. Eso peor. Bueno, peor en un sentido. Bueno, o sea, O pero sea, es más como depravado que, que fuera su papá real, pero claro, es un peor delito quizás. pero es Que, más común, lamentablemente. sí. Muy Bueno, el, común. el punto es que la niña, que tenía como 13, 14 años, deseaba y entendía lo que estaba pasando y quería continuar. Y a pesar de haberla Aunque llevado, eso también es abuso. O es sea, abuso. Pero porque el hombre es un adulto. claro, es abuso, pero cuando la llevaron al psicólogo, la psicóloga dijo, mira, yo no puedo, o sea, yo no estoy aquí haciendo un trabajo de descubrimiento de trauma, porque ya ella entiende todo lo que pasó y ahora mismo ella quiere eso. Sí, Eh, y es como, tú sabes, es como lo que hemos hablado en otras ocasiones, de qué tan culpable es una persona o si algo está mal, como hablamos en el episodio pasado de los, de los sordos, de los autistas, de la gente con síndrome ujú, de Down, tú sabes, hay un... Y esto es más fácil, yo creo, porque aquellas son condiciones reales. Estas son cosas que uno como que vivencias que te moldean. En lo personal, y yo creo que es lo bíblico, hay un punto donde la víctima se convierte en victimario o se convierte en cómplice de lo que sea que está pasando, y eso es un claro. momento donde emerge esa condición. O sea, al principio tú no sabías lo que era, pero no sé, de alguna forma u otra, tú ya eres culpable y eres responsable. Y todos nosotros como que venimos de lidiar con pecado y con trauma y qué sé yo cuánto. Y hoy es común como culpar eso. Pero llega un momento en el cual Yo, tú lo haces voluntariamente también. por ejemplo, de eso de los blanditos, no sé de qué lado es que estoy hablando ahora mismo, Ajá. pero yo he oído de que es como tú dices. O sea, vamos a decir que te cogen desde niño y te violan y no sé qué. Ok, el niño no tiene opción. Pero había personas que voluntariamente continuaban siendo el blandito, dígase, dejándose, o sea, en un sentido prostituyéndote a Ujú. hombres con poder y con dinero en Roma y en Grecia para tú elevar tu estatus. O sea, vamos a decir que tú eres un esclavo en Un esos tiempos, chapeador, una chapeadora pero prácticamente hombre. un Sankey Panky. Exacto. Exactamente. Básicamente, tú eres un hombre que buscaba a esos degenerados líderes con dinero que ya no estaban hartas mujeres y querían jóvenes, y tú te aprovechabas de eso, porque, como yo iba a decir, que era casi imposible en esos tiempos tú dejar de ser esclavo. Ujú. Sin embargo, hay personas que utilizaban diferentes medios para llegar a elevar su clase social, algunos a través de esas prácticas de prostitución prácticamente. Entonces, una persona que se deja penetrar, blandito o afeminado, que lo hace así, o sea, puede que haya comenzado como una víctima, pero llega un punto en que también tú puedes ser como, tú lo busques eso. Ujú. Aunque, o sea, aunque, ¿cómo lo digo? Que el asunto es que esas prácticas que estamos describiendo, toditas, son muy diferentes a lo que se habla hoy. O sea, yo voy a leer aquí una cosita para decirlo como más puntual, que
en el antiguo Medio Oriente y en el primer siglo, en la cultura grecorromana, generalmente estas palabras que vemos en la Biblia que se prohíben están relacionadas a práctica idólatra de fertilidad, a violación, a inigualdad de poder, abuso, prostitución en templos, amos y esclavos, o hombres mayores con jóvenes, con muchachos, lo cual es fundamentalmente diferente a lo que la gente, o bueno, las iglesias affirming, o sea, los cristianos están buscando. Porque otra vez, no estamos hablando de la gente completamente liberal y abierta y que sí o qué, sino personas que, que siendo homosexuales quieren eh, relaciones comprometidas de igualdad, o sea, de estatus y que no hay un abuso de poder, monógama, eh, y, o sea, matrimonios, básicamente lo mismo que un hombre con una mujer, bíblicamente, por así decirlo, pero homosexuales. O sea que, ¿Se básicamente, entiende eso? básicamente, lo que estamos diciendo es que lo que la Biblia prohíbe es lo mismo que le prohíbe a los heterosexuales. Fornicación, Exacto. prostitución, Abuso, violación, violación. perdón, violación, todas esas cosas que son inmorales sexualmente para personas heterosexuales son las cosas que se se están siendo referidas en el lenguaje bíblico. Entonces, la Biblia nunca prohíbe realmente la homosexualidad como la vemos hoy. Una Porque relación, no existía. porque eso no Ese es existía, el básicamente. argumento. Exacto. Que Eh, el homosexualismo ahora mismo es simplemente lo mismo que tú tienes. O sea, tú te estás hablando como del estatus. Es básicamente igualdad. Ok, o sea, yo con mi exacto. novio o esposo, no es que yo estoy abusando de él, sino que los dos estamos ahí consensualmente. Él me quiere a mí, yo lo quiero a Exacto. él, estamos enamorados. Y así como uno une su vida con una mujer, con fidelidad, compromiso, Exacto. testigos, Hasta que la muerte nos hasta que la separe. muerte los separe, evitando toda clase de pecado sexual, de adulterio, de abuso, de Pornografía. maltrato, de pornografía, todo eso, si tú lo aplicas a una relación heterosexual, pues entonces la Biblia no tiene ningún problema. Es un argumento. Ese es el argumento. Ese, bueno, sí, hay otros. Pero yo diría que es el más fuerte. Que se ¿Cuáles son los basa otros? en una, o sea, bueno, diciendo, ese se basa en la premisa fuerte de que la práctica de ese tipo de relaciones homosexuales no existía en ese tiempo y no es lo que la Biblia está condenando. O sea, es un if muy Ujú. grande en un sentido. Porque Bueno, pero no o hay como sea, que, o sea, parece tener sentido. está basado en una realidad histórica. Exacto. O sea, es la realidad histórica de que lo que hoy vemos no era, no existía Ujú. en esos tiempos. Eh, y sí es un hecho de que la persona homosexual existe. Y eso lo sabe todo el mundo, como Claro. lo hablamos la vez pasada. Eso es una realidad. Entonces, los otros argumentos yo diría que están como relacionados a que esa premisa sea verdad. Pero ya, porque, ok, ¿a qué voy? Que si tú dices, bueno, realmente no hay ningún versículo que lo prohíba, pero eso no significa que esté permitido. Bueno, pero es ya una Entonces, gran... bueno, pero en base a eso tú tienes que buscar entonces, ok, Ujú. vamos a decir que no está prohibido explícitamente lo que llamamos una unión homosexual hoy en día. Entonces ahora yo tengo que ver la Biblia entera y ver si hay otros eh, razonamientos basados en los cuales yo puedo apoyar eso. Ok. ¿Entiendes? Ujú. O sea, porque no es lo mismo decir, ah, bueno, no está contemplado. El meth y la Y, cocaína no están en la Biblia. Pero, ok, o entonces, ¿cuáles sea, serían los próximos pasos argumentativos? entonces, yo tengo aquí una referencia de alguien que escribió que me parece como bien puntual. Eh, bueno, una cosa es lo que estábamos hablando la otra vez, de que la Biblia no es como, ¿cómo es? O sea, wow, aquí yo tengo un ejemplo con un libro de, como que la Biblia no es un manual que te dice
paso por paso lo que tú tienes que hacer en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres. Ujú. O sea, no todas las situaciones que tú te vas a encontrar en la vida van a estar contempladas en algún versículo bíblico. Entonces, Eso es un hecho. claro. La Biblia está hecha para darte sabiduría y que con el Espíritu Santo tú llegues a tomar decisiones eh, basadas como lo que hablamos de Jesús reinterpretando en un sentido las leyes del Antiguo Testamento, de que Ujú, no matar no es solo no matar, no adulterar no es solo no adulterar, sino que hay algo detrás. Entonces, del mismo modo que otra vez hemos hablado de, por ejemplo, la Biblia no prohíbe la esclavitud, lo hablamos en el episodio pasado. Hay personas que ven que la historia de la Biblia, si tú la sigues de principio a fin, realmente es a favor de la dignidad de todo ser humano y de que no haya esclavitud. Tú puedes llegar como a esa conclusión. ujú. Igual lo que hablamos con lo de las mujeres, de que quizás en la Biblia no es muy explícito de que las mujeres sean líderes, sean pastoras, que sé yo qué, pero como que tú puedes ver, trazar una línea a lo largo de la Que te Biblia y tú lleva a llegas a la ese. conclusión Ujú. de que está bien o que no está mal, por decirlo así. Ajá. Entonces, del mismo modo, como que tú tienes que buscar, ok, ¿qué es lo que quería decir la Biblia? ¿Cómo yo puedo aplicar eso en mi situación nueva que no se encontraba en ese momento? Como digo, está muy ligado al otro argumento. Y entonces hay, o sea, hay alguno que llegue como o sea, un resumen rápido de, porque yo te puedo decir lo de la esclavitud. Dios libera a la gente, la Sí. opresión peca a la No, gente no. contra. Pero Es hay, simplemente o es como haciendo simplemente como conciencia la. del hecho de que la Biblia es más como Ya, un ya, libro ya. de matemáticas, de Ok, que ok, no te ok. da todos los problemas matemáticos del mundo, pero te enseña tú cuando te enfrentes a un problema matemático, Básicamente, aunque no tenga el libro, poder lidiar con él. básicamente lo que ese argumento está diciendo es, la Biblia nos dejó una luz para seguirla. Y como podemos ver que lo que la Biblia habla de la homosexualidad no es sobre la homosexualidad noble, vamos a llamarla así. Entonces, y lo que la homosexualidad noble es tan similar a la heterosexualidad noble y la heterosexualidad noble es aceptada, pues entonces pudiéramos calcular y llegar a la conclusión de decir, pues entonces lo que la Biblia está apuntando es que no hay ni hombre ni mujer, no hay ni, ¿verdad? No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay gentil ni judío, ni bárbaro, quizá tampoco hay homosexual y heterosexual, simplemente hay personas que quieren vivir bajo el. Nuevas criaturas en Dios, Sí, en Cristo. o sea, viéndolo así, yo mismo, ya hablando como persona, no afirmen, lo veo como, obviamente no estoy de acuerdo, pero lo veo como un argumento que tiene sentido. El yo Es lo que te decir, digo. O sea, a eso que yo me refería al episodio pasado, de que no es que son unos locos liberales que lo hay, pero que no todo el mundo es gente que cogió la Biblia y la tiró por la ventana, claro, sino que hay una lógica sí, sí, sí. detrás. Está también lo de que, por ejemplo, este corto, de que Pablo dice que para evitar la inmoralidad sexual, que la gente se case. Ah, ok. O Entonces, si sea, tú él eres anima a la gente a mantenerse puro, célibe, ajá. pero dice que si tú no tienes ese don, que te cases. Pero en un Y si sentido, tú eres el que, na- homosexual, el que es homosexual no ujú, tiene opción y tiene que ser célibe, obviamente. a menos que lleguen Existe la opción las de que otras se opciones. case, Ok. exacto. Pero viéndolo desde ese punto de, tú dirás como que, bueno, todo el que es homosexual tiene que ser célibe por default o casarse con alguien O tiene que cambiar de la su. sexualidad que no le... eh, Exacto. Ok. Que es complejo realmente. Ahora una pregunta. Pero bueno, Ya, yo creo que ya, ah, o sea, viendo el tiempo que tenemos en el podcast, creo que sí, sí. ya es suficiente para entender lo que esas personas creen. Hay uno que sí, que no lo veo aquí, pero bueno, este di que como que vivir la forma en la que Dios nos llama no debería llevarnos a como a la culpa, a la vergüenza, al temor, intensificar nuestro problema de salud mental y llevar a la gente al suicidio. O sea, bueno, Para para ti mí, eso va a ser siempre un argumento no, débil, no, es que para pero mí,
esto ni siquiera tiene que ver con el lado A, ¿ok? Es simplemente el cristianismo se basa en... Bueno, el cuento que iba a hacer, te voy a preguntar ahora, pero voy a hacer mi cuento. Hoy estaba en el parque con Nicolás, estábamos jugando como a menudo lo hacemos, y entonces había una mesa, era como el mediodía, había una mesa que estaba llena de damas, de féminas, que estaban comiendo y voceando y hablando pila durísimo sobre los Juegos Olímpicos y lo que pasó Un con... dominicano. Sí, lo que pasó con la marcha, lo que sea, y la cosa de la cena, la Santa Cena, que al final fue de Dionisio, pero que eran unos drag queens y no sé qué. Bueno, realmente no me interesa tanto esa historia y no la sé, pero sé que ocurrió. Y ha sido controversial. Exacto. El punto es que ya estaban hablando ahí. Y yo me di cuenta rápidamente que había una que era cristiana, una que era pro LGBT y las demás estaban como que, tú sabes, en algún tipo de punto medio dentro de ese espectro. La conversación estaba buenísima. Y yo con el tiempo como que me fui acercando. Hasta que eventualmente dije, yo soy un freco, señor, ustedes ya me conocerán. Y dije, saludos, miren, yo me meto en esta conversación, perdónenme. Y entonces empezamos a hablar. Y uno de los argumentos principales de la muchacha que era la más pro LGBT era, ¿cómo yo voy a meterme en una religión que como que me obliga a vivir en culpa, a vivir con vergüenza, a tener que pensar que mi forma de amar y la persona a la que yo amo, eso está mal, que es básicamente lo que tú estás diciendo. Ujú. Y todos, lo demás, le estábamos diciendo, o sea, todos estábamos en diferentes niveles del espectro, ¿verdad? Pro o Affirming anti. X. Pero todo el mundo lo que estaba diciendo es, bueno, pero es que en la vida hay cosas que nosotros hacemos que están mal. Simplemente. O sea, si vamos a aplicar Sí. esa lógica, para mí ese argumento ni siquiera debería existir, porque si vamos a aplicar esa lógica, todos nuestros pecados son cosas que nosotros las amamos y nos queremos aferrar a ellas. Lo que tú me tienes que decir es si eso es pecado o Sí. no. Todo lo otro, yo digo, ok, si tú entiendes que ser homosexual no es pecado basado en eso, y yo lo veo, yo digo, yo mismo lo estoy diciendo aquí, tiene sentido. No me convence, pero tiene sentido. Sí. Si tú Yo quieres diría vivir que basado tú, en en eso, un está bien. sentido, yo diría que en un sentido tú eres un poco ignorante o no, no ignorante, sino que quizás no has tenido relación con personas que han sufrido eso Sí, o no sé, porque yo que he interactuado con algunas personas que de verdad quieren ser cristianos y han querido, o sea, son de iglesia ex, lado X, sí, sí. y ellos han querido y le han orado a Dios que se lo quite o sea, como que es algo que para ellos es como imposible de ellos quitar. Ellos sienten que es algo imposible de que dejen de serlo. No, y no porque ellos quieren serlo ni siquiera, es como que ellos no tienen opción, pero viven como torturándose a sí mismos Ujú. porque no pueden cambiarlo y no logran cambiarlo. Y como que intentan orar y leer su Biblia y ven que no hay cambio en ese sentido de su atracción. O sea, de eso de... Y cuando Bueno, hablemos del lado B, me imagino que exacto, ahí vamos a hablar hablaremos un más de poco de eso. eso. Pero mi respuesta a eso sería que yo creo que los A tienen una ventaja. Los A que son serios tienen una ventaja. Y es que para ellos, su vida, su identidad y todo su ser, y el cristianismo no está basado en ser o no ser homosexual. Exacto. Cuando yo sé lo que tú me estás diciendo, obviamente, porque tú y yo lo hemos hablado ya sin censura. Y es verdad que yo no tengo ninguna relación. Yo sí tengo un amigo. Que Sí, sí. yo te he hecho ese cuento. Eh, no sé si decir esto en vivo o no, pero Sí, que, yo sé cuál es, bueno, creo. este es mi podcast, no me importa. Yo tengo un amigo que me confesó en algún momento de mi vida que estuvo enamorado de mí. Obviamente una persona que lucha con la homosexualidad, ¿verdad? Ese es mi caso más cercano de alguien como lo que Abraham dice. Todas las demás personas son gente que son homosexuales y no le interesa ser cristiano y viven su vida felices así. Yo no conozco a alguien Mm, que de verdad esté luchando con eso y que se sienta como atrapado. Quizá tengo un estudiante que me lo ha hablado, pero con el tiempo, hace como 2 años, un estudiante se me acercó, una estudiante se me acercó y me dijo que era bisexual, que ya no sé qué, como que lesbianismo, bla. Yo le dije, mira, no le des mente a eso ahora, dale para adelante con tu vida, eso no es la gran cosa,
tú ni siquiera estás teniendo novio ahora mismo, dale para allá. Y hoy tú hablas con ella y tú la ves y esta chamaquita es heterosexual. Obviamente ese no es el caso de lo que tú estás diciendo. Pero, en verdad, en un sentido, ahí no era algo notable. Y nadie estaba azarándola con eso, por decirlo así. Bueno, sí, claro. O sea, entre sus O amigos sí, sea, pero no en porque la iglesia. las personas que te digo es como que tenían a alguien que semanal se Sí, sentaba y como que le le estaba bajando tiraba y le raya. decía, mira, exacto, y tú estás mal, tú en pecado, tú decías qué. Y aunque quizás ya eso no es tanto del cristianismo, sino De cómo están abuso tratando tú, espiritual. lo que dijimos al principio, exacto. Exacto. Es abuso Pero espiritual. mi punto es que, o sea, esas personas sienten que su identidad es eso. Porque quizá parte del abuso espiritual, eso tiene todo el sentido del Sí, yo mundo. creo que sí, tiene Pero más sentido. yo estoy dispuesto a pensar que una persona affirming es cristiano. Yo sé que tú también. O sea, yo creo Sí, que personas que viven en la práctica homosexual van a ir al cielo. Pero tienen que ser personas que estén viviendo su vida para Cristo. O sea, ¿cómo podemos reconciliar esa idea? Para la mayoría de cristianos promedio, sobre todo los que son X, sí, es imposible tú decir que una persona absurdo. está viviendo para Cristo y que practica la homosexualidad. Bueno, Vive en pecado. vive en Porque, o pecado, sea, exacto. tú estás diciendo eso. Pero, ¿tú sabes qué? Hay personas que son cristianos que no creen que esté mal darle dinero a un policía, a un AME que te pare en un momento. Lo ven como cualquier cosa. Para mí eso es pecado. Yo estoy convencido de que eso es pecado, eso de deshonestidad, eso es Claro que corrupción, sí, pero hay gente sí. que lo ven como cualquier cosa. Hay Evade cristianos, impuestos. evadir impuestos, eh, el grandísimo debate de decir mala palabra o no. Yo soy liberal en ese sentido, yo soy a favor de la mala palabra, algunas, ¿verdad? Obviamente no vamos a En estar contextos. en contextos, de formas, pero yo no soy una persona que condena el uso absoluto de mala palabra. Y mira que mis argumentos se parecen a lo que estábamos hablando. O sea, Exacto, cuando hablamos de ¿verdad? lenguaje que edifica, que ninguna palabra Ujú, corrompida, yo creo que eso está hablando de insultar, de chismear, de herir a otros, no de una palabra que se vea ujú. con mal contexto. Y entonces está lo de no hacer tropezar a las personas, bla, bla, bla. ¿Tú entiendes? Eso, tú puedes no estar de acuerdo conmigo sobre si decir vaina está, es pecado o no, pero tú no puedes decirme a mí que yo me voy para el infierno por decir vaina. Es imposible. Y lo mismo pasa incluso con los que beben alcohol y los que no beben. Hay algunos Exactamente. cristianos que completamente dicen, no, el cristiano no debe beber alcohol y beber alcohol es pecado. Y hay cristianos que se beben su vinito diario. Entonces, Y es lo mismo. En más, ese sentido, esas personas estarían en pecado y diario. mucho. Y Exactamente. nadie duda de su cristianismo. Entonces, así yo puedo decir, los cristianos affirming serio, yo puedo decir, son cristianos, yo creo que van para el cielo. O sea, a menos que se demuestre lo contrario, yo no estoy juzgando lo Yo que hasta, cada quien... yo hasta te dije hoy que sin yo saberlo, yo escuché un sermón de de un pastor gay, pero yo no lo sabía porque era, era un sermón leído por otra persona. O sea, el autor del sermón era el pastor gay y lo estaba leyendo otra gente en un podcast de alguien que lee sermones. Ujú. Y entonces, al final del sermón, dice, este sermón lo escribió fulano, fulano, fulano. Y entonces dijo que tiene un PhD en qué sé yo qué, en teología queer. Y yo dije, Oh, ¿eh? Y después dice que está casado y vive con su esposo en qué sé yo qué. Y yo dije, oh, wow. pero la prédica fue buenísima. Y no Una tenía prédica bíblica, ningún trazo nada, de nada. homosexualidad, exacto. No tenía que ver con eso. Exacto. Era de la Biblia, o sea, Y la mayoría de las cosas en la fe no tienen nada que ver con tu... con la sexualidad. O sea, muchas cosas tienen que ver con tu sexualidad, pero si Claro, aceptamos el argumento inicial, tienen que ver con cómo tú ujú, practicas la sexualidad. Y claro. quizás, si podemos llegar a la conclusión de que la práctica homosexual en sí no es pecado, sino todo lo otro, podemos, hey, se logra, se logra. ¿Qué yo le diría a esas personas que luchan y que se sienten súper deprimidas y que creen que es el cristianismo entonces es una cosa opresiva, que los hace sentir mal consigo mismos? Bueno, yo no te voy a decir que sea affirming, yo no te voy a decir eso, pero yo te voy a Ujú, decir que tú puedes ser cristiano y que tu identidad no está en tu sexualidad. Y si, hasta yo estaba pensando hoy en la conversación esa del parque, nosotros hacemos muchas concesiones con el impío. Por ejemplo, ¿a qué me refiero?
estamos predicando en la calle, alguien que no es cristiano y te dice, bueno, pero es que eh, déjame ver, yo voy a la discoteca y yo sé que el cristianismo me prohíbe ir a la discoteca. ¿Qué es lo primero que cualquier cristiano que no sea muy legalista le va a decir? Pero es que ir a la discoteca no es pecado necesariamente. ¿Qué tú haces en la discoteca? O eso puede ser un approach. Decirle como que el problema no es ir a la discoteca. El problema es lo que tú haces en la discoteca y qué sé yo qué, con la esperanza de que con el tiempo la persona deje de ir tanto a la discoteca y ya no vaya. O sí, yo te iba... tú le puedes decir... Bueno, está bien, dilo. No, o sea, yo iba a hablar de eso mismo. De que yo leí una vez, en Reddit creo que fue, un testimonio de una mujer que ella es bisexual, creo que. Y hoy en día está casada con un hombre y tiene sus hijos y qué sé yo qué. Y ella dice que ella iba a una iglesia que era Firming, creo que. Y con el tiempo, o sea, porque como en esa iglesia en la que ella iba, porque hay iglesia y hay iglesia. Hay iglesias que son affirming y te hablan de, ay, somos abiertos y ay, recibimos a todos. Y ese es como el mensaje del cual se habla siempre. Pero si hay una iglesia en la que te hablan la Biblia y te predican la palabra y no se enfocan en eso de heterosexual y homosexual, la Biblia y el Espíritu Santo va trabajando en el corazón de la gente. Exacto. Y ella misma llegó a la conclusión de que eso no estaba bien y de que ella, o sea, aunque ella siguiera teniendo esa atracción, que eso lo vamos a hablar más para adelante, pero ella iba a vivir en obediencia a lo que ella veía en la palabra de Dios. O sea, que ella se convirtió. No es como que, tú te vas a convertir, tú tienes que dejar de ser homosexual. Sino que me gusta el hecho de que se reciba a la gente y se disipule, que es lo que yo decía la semana pasada, que me encuentro como un poco triste de que el discipulado de personas homosexuales se enfoque en la homosexualidad exclusivamente. Exacto. Y no se enfoque en enseñarle el evangelio, enseñarle de Jesús, enseñarle la teología bíblica. O sea, si tú nada más te hablan de lo mismo día tras día, eso es, yo diría que casi abuso espiritual o mala práctica. Sí, o sea, es como cuando tú dices que deja de pensar en un elefante. No pienses en un elefante. Tú vas a pensar en el elefante obligado. Es como demasiado difícil. Y es lo único que tú te vas a enfocar y tú vas a ver como el que el cristianismo es algo imposible. Pero si tú comienzas a predicar el evangelio, la palabra de Dios, ella va a ir obrando en la mente de la gente y quizás llegue un día en que la gente... entonces, a eso voy. Ese es como para mí el atractivo del approach de ese tipo específico de gente enferma, por decirlo así. Que quizá va incluso un poco más al side B, donde nosotros dos nos ubicamos. Pero, o sea, yo soy como que yo respeto... Yo soy side ahora. Yo no sé. Bueno, yo no sé cuál es el side Y yo. Exacto. En verdad, hay cosas del side B que son raras. El asunto es que independientemente que si tú eres A, B, X, Y, yo siento que no debemos darle demasiado énfasis a esto y dejar que el Espíritu Santo obre y no embromar tanto a la gente con una cosa y que eso sea lo único en lo que nos enfoquemos. Otra cosa también sería, es diferente cuando una persona es cristiano y quiere luchar con un pecado y pide ayuda, a cuando una persona está como en el medio y no está pidiendo ayuda y te la están dando casi obligado. Por ejemplo, una hermana en mi iglesia me dijo que está yendo a consejería ahora porque recientemente empezó a luchar con la ira, algo que no le había pasado nunca en su vida y ahora después de adulta está como explotando y qué sé yo. Esa persona va a consejería semanal o lo que sea y solamente van a hablar de la ira. Pero es algo que ella está convencida que está mal. Eso es algo que ella quiere cambiar. Eso es algo que ella está voluntariamente yendo a donde el pastor trabaja con eso. Uh-huh. Y la forma en la que se está haciendo, yo no sé cuál es, pero me imagino que no es... dime, ¿te iraste? Ira. Exacto. Tú sabes, vamos a hablar de la paciencia, vamos a hablar de la gratitud, vamos a hablar de poner tus caras en Cristo, vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de tu vida, qué te está pasando, ¿tú entiendes? Son diferentes cosas que juntas van a ayudar a esa hermana a trabajar con eso.
Y yo te puedo decir que en mi vida me ha pasado porque yo tengo problemas de, no tanto de ira, sino como de frustración. Loco. Yo soy loco. O sea, sí. Entonces, yo lucho con cuando me frustro, especialmente conmigo, me pongo violento, especialmente conmigo. Y yo le he sabido dar a paredes, a puertas, golpes, o sea, sangrar en la mano por como eso es algún tipo de automutilación, quizás. Y hace como 1 año y medio yo trabajé eso con mi pastor. Y estoy clean, como dicen los adictos, ¿verdad? O sea, he crecido, el Señor me ha ayudado y utilizo eso para ayudarme. Si yo quisiera seguir dando golpe a las cosas y seguir haciendo rabieta, quizá yo diría que eso fue una terapia de conversión a anti-rabieta y anti-golpe. Pero eso es algo que yo quería hacer y algo que fuimos trabajando y que yo entiendo que se manejó perfectamente por parte del pastor. Si lo vemos de esa manera, no tenemos que estar pensando en... Y yo nunca pensé que yo no era cristiano. Y cuando yo le decía Claro. a mi pastor, tuve una recaída, él no me miraba con juicio, como que, tú no eres cristiano, tú tienes que dejar eso. Hay que, Hay hay que que... rebautizarte. Exacto. ¿Tú entiendes? No. Todo eso son cosas periféricas que están dentro de este monstruo de Ujú. cómo se trata a una persona LGBT. Pero, por lo menos, si tú vas a affirming o no affirming o lo que sea, yo no creo que tú deberías pensar que tu identidad y todo lo que tú vales y tu vida entera depende de tu sexualidad. Eh, Claro. Y y, que algo que yo he como enfatizado en personas que dicen como que, bueno, yo quisiera ser cristiano, pero yo soy que sí o qué, homosexual, no sé cuánto. Y yo como que le digo, eso no tiene que ver, ser un ser humano. O sea, tú estás poniendo en una balanza tu sexualidad con la vida eterna. No son equivalentes. exacto, O sea, ese no debe ser el punto de quiebre de tú decir, ah, no puedo porque soy homosexual, no puedo ser cristiano. No debe ser así. Para mí, que sí sea bien explícito, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, no me importa lo que Dios diga, ahí ahí sí, ya. ahí sí. Pero no es de que, porque yo soy homosexual, eso no tiene que ver. Y ahí no Eh, importa yo si es quiero pecado o no hacer es pecado. El yo soy debate de mi affirming Dios ahí no vale o mi nada. Dios mi Dios es Yahweh, el de la Biblia, y yo quiero vivir para Él, aunque yo sea un disparate, o, o sea, cualquier pecado que sea. O sea, yo me voy a someter y voy a- o sea, a rendirme, a entregar, a Exacto. arrepentirme, a entregar mi vida, como sea que esté. Yo decir, no, yo quiero vivir para mí. Él pide que yo viva para Él, yo no quiero vivir para Él, yo quiero vivir para mí. Ahí yo te digo, Ya. está bien. La vacation. ¿Está bien? No, está Y tú bien, o sabes que sea, en esa conversación de hoy del parque, recurrente era, pero lo que yo amo, lo que qué sé yo cuánto, o sea, hay un aferramiento al yo, a, eso es. quien tú quieres ser y lo que tú consideras que es lo correcto, que Bible Project siempre habla de eso. Es tu definición del bien y del mal, Exacto. tu valoración de la realidad, tu opinión sobre todo. Si la opinión de Dios es que la homosexualidad, como se hace hoy en día, no es pecado, súper, felicidades a todos los homosexuales, que bueno, sean felices. Pero si no es así, solamente hay que agregarlo a la lista de cosas que es Dios que define el bien y el mal. Y yo lo que tengo que hacer es tener un poquito de humildad y decir, es que yo no soy el que sabe. Lo que yo entiendo que es amar está un poquito alterado, un poquito corrompido. Un poquito. Lo que yo entiendo que es honestidad, está un poquito, ¿sabes? Distorsionado. Lo que yo entiendo que es afecto, está un Lo que entiendo que es poquito, verdad. sí. Y o sea, eso se puede llevar a todo. O sea, por ejemplo, ahora que hablamos de sexualidad, ¿qué se puede hacer en el lecho matrimonial heterosexual? Hay hombres que creen que pueden hacer lo que sea con su esposa. Y Quizá lo que, violada. sí, quizá lo que tú crees que está bien y utilizar el pasaje de que el cuerpo del esposo, del cuerpo del marido de la mujer y de la mujer del marido,
Lo que tú crees que está bien, realmente Dios lo ve y está mal. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Tenemos que tener, aunque sea un poquito, de humildad para decir, yo puedo estar mal. Y ser affirming puede estar mal. O ser anti-homosexual pudiera estar mal. Pero lo que sea, yo tengo que estar dispuesto a rendirlo al señorío de Dios. Ese es como el punto. Y si tú tienes actitud, pero tú crees que la homosexualidad no es lo que Dios está en contra de eso, pues tú vas a vivir, que fue lo que empezamos diciendo, tú vas a vivir como un cristiano decente, porque hay miles de cosas que están claras en la Biblia, más claras que la homosexualidad. Aunque pudiéramos decir que la homosexualidad es muy clara, pero quizá realmente no lo están, viendo cómo el mundo está funcionando ahora. Hay cosas que están más claras que eso, que un cristiano al lado A, affirming, homosexual o lo que sea, va a vivir y va a dar un buenísimo testimonio, y quizás ese pastor, reverendo, lo que sea, que Dios predica, segurito, es mejor cristiano que yo. ¿Sabes? Si somos homosexual es pecado, en todo lo otro. Pero todo lo otro es muchas cosas. Y en esto es una sola, tú sabes. O sea, quizás no es tan importante. Esa es como una conclusión para el tema en general. Sí. De todos los lados. O sea, no importa el lado en el cual tú aterrices. Esto es algo que hay que tener como claro. De que todas las cosas que sí son importantes, están claritas y en muchísimos pasajes y de todas las formas, y que es imposible como tú no reconocerlas. Que se resumen en el amar a Dios y amar al prójimo. Exacto. En un sentido. Si Dios cree que la homosexualidad está mal, amarlo significa creer que la homosexualidad está mal. Si Dios cree que la homosexualidad está bien, amarlo también, la homosexualidad está bien. ¿Ya? Pero otra vez, no es como que todo lo que hace el movimiento LGBT está bien. Porque no, son claro. igual de degenerados que los heterosexuales en el sentido de libertinaje sexual, orgía, pornografía, masturbación, que quizás es controversial, no lo hemos hablado en el podcast, pero, o sea, de todo. Eso no es eso. El affirming no apoya todo lo que el movimiento LGBT haga. Eso es como los racistas. ¿Quiénes son los que más defienden a los racistas? Digo, a los negros, perdón. ¿Quiénes son los blancos? ¿Quiénes son los que matan en contra del racismo? Los blancos. ¿Quiénes son los más antifeministas? Los hombres ahora. Siempre esa gente que son de que súper affirming, qué sé yo cuánto, son heterosexuales. Sí. Porque es una... Bueno, yo te dije una vez de la iglesia episcopal en Estados Unidos. La mayoría de iglesias de ellos son affirming. Y de ellos hay un sacerdote que fue el que se inventó, yo creo, lo del nombre Side B. Que él es gay, pero él no cree en que, aunque él sea gay, él puede bíblicamente casarse con un hombre. O sea, que es interesante. Dentro de esa iglesia affirming, él salió uno que es homosexual, él mismo entiende que eso no está bien, lo cual es interesante. Entonces, bueno. Es raro, ahí está, el lado A, señores. El lado A, señores. Ojalá que no se escandalicen con lo que dijimos aquí, pero si lo hicieron. Va a sonar quizá muy como extraño y muy fuera de lo que estás acostumbrado a escuchar, pero si tú lo coges chill, tranquilo, y no te vuelve loco y te enciende el fuego. Y quizás un buen momento para recordar que no es que nosotros seamos side A, sino que estábamos hablando del side A. Y quizás es escandalizante escuchar gente que pueden hablar de algo sin afirmarlo. Sí, ajá. Pero eso fue lo que acabamos de hacer. Ok, después, en el próximo episodio, vamos a hablar de lo que sí afirmamos nosotros. Pero por ahora, exacto. Pero por ahora, nada más ya entendimos lo que es, y quizá una perspectiva con un poquito más de gracia hacia esos hermanos, o quizás hermanos, que aman al Señor, pero tienen esa diferencia que quizá es importante. Pero quizá, yo creo que es importante. Sí, es importante. Pero quizá no es tan importante como para y mandarlo para el infierno. Ok. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que no hay que ser teólogos. Yo iba a decir el otro viejo.
Yo también, No hay que ser, definitivamente. que no hay que ser teólogo para poder tener este tipo de conversaciones, sino que cristiano promedio como Mario y como yo podemos leer un ching o ni siquiera leer, simplemente ponernos a hablar de un tema y no hay nada malo con eso, o sea, no se hace daño, no es peligroso. Interrupción. ¿eh? Eso fue exactamente lo que estaban haciendo esas chicas en el parque. Excelente, un No excelente son ejemplo. cristianas. Una sí, las otras quizás son cristianas o qué importa. Pero estaban teniendo conversaciones sobre cosas. Ellos tenían diferentes niveles de conocimiento sobre el tema. Pero estaban dando su opinión, argumentando ahí, debatiendo. La que yo digo que es cristiana, lo digo, porque la tipa estaba tirando teología ahí y de todo. Estaba encendida. Y las otras estaban en diferentes niveles. Y la otra estaba tirando sus argumentos buenos de su otro lado. Pero ninguna son de que la gran cosa en nada. Son gente normal que están hablando. Gente promedio. Sigue. Sin pelear, también, que es importante. Pacíficamente, O quizás peleando un escuchando lo chin, que pero dice. eso es inevitable. Exacto, pero como que sin denigrar al otro, bueno, conversaciones que edifican a ambos, aunque creamos cosas diferentes. Y eso es lo que le animamos a que ustedes, como nosotros modelamos aquí, ustedes lo hagan también con quien sea. Es un tema pertinente para hablar con quien sea, en cualquier momento. Y diferentes personas tienen diferentes opiniones. Así que creo que es un buen tema el cual tú conectar con la gente o cerrar puertas, dependiendo de cómo se aborde. Pero bueno, si le gustó el episodio, recuerde compartirlo en sus redes y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Le damos gracias especiales a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan con su generosidad. Eso es lo máximo en este podcast posible. Y bueno, la próxima semana estaremos hablando del lado B e Y, probablemente los dos juntos, porque no sabemos bien la diferencia entre ellos. Pero y quizás, si no duramos demasiado hablando, Como porque ya yo creo que hemos dado demasiado, como que hemos llegado a demasiadas conclusiones ya en estos dos Sí. episodios, así que quizá el otro sea mucho más corto. Quizás, no prometemos nada. Será hasta la próxima. Hasta luego.